Todavía recuerdo el olor del desinfectante del hospital mezclado con el sonido apagado de las máquinas. No había despertado del todo cuando escuché un llanto, un solo llanto. Abrí los ojos, aturdida, buscando a mis dos hijos. Mi corazón ya conocía el ritmo de los gemelos dentro de mí. Sabía que eran dos, que cada uno tenía su propio latido, su propio espacio. Pero cuando enfoqué la vista, vi un solo bebé en el berzo blanco, envuelto en una manta azul. Mi respiración se cortó. ¿Y el otro? ¿Dónde está mi otro hijo? Pregunté con la voz quebrada, sin reconocer mi propio tono. Sentí una punzada en el pecho antes de que pudiera siquiera incorporarme. Miré de un lado a otro, mareada por la anestesia, pero faltaba uno. Faltaba mi niño moreno, el que yo había imaginado tantas veces moviéndose más fuerte que su hermano rubio. Faltaba el que yo no había podido sostener por más de unos segundos antes de que la luz se apagara en la sala de cirugía. En ese instante, el mundo dejó de ser un lugar seguro. Mi esposo Esteban entró al cuarto con un gesto extraño. No me miró a los ojos, no preguntó cómo estaba. Solo observó al bebé rubio en silencio, como si ese fuera el único que existía. Yo intenté hablar, pero mi garganta ardía con una mezcla de miedo y presentimiento. La enfermera se acercó al berzo vacío, frunciendo el ceño. Todo ocurrió en segundos, pero para mí fue una eternidad de terror. Yo había llegado al hospital para convertirme en madre de dos. Desperté siendo madre de uno, y supe instintivamente que alguien había tomado al otro antes de que yo pudiera siquiera oír su segundo llanto. Ese fue el instante en que mi vida se quebró, y el misterio que marcaría mi destino comenzó ahí. Nunca imaginé que la maternidad empezaría con una herida tan profunda. Desde niña soñaba con tener una familia grande, con risas en la mesa, con paredes llenas de dibujos infantiles. Cuando supe que esperaba gemelos, sentí que Dios me estaba devolviendo algo que la vida siempre me negó, la sensación de no estar sola. Pasé meses acariciando mi vientre, hablándoles en voz baja, imaginando cómo sería sostenerlos a ambos al mismo tiempo. Mi embarazo no fue sencillo. Tuve contracciones prematuras, noches enteras sin dormir, miedo constante. Aún así, cada vez que uno de ellos pateaba, yo sonreía. El médico decía que uno era más tranquilo y el otro un torbellino. Yo sabía cuál era cuál. Imaginaba al rubio más sereno y al morenito lleno de vida como yo. Mi esposo, Esteban, fue cambiando con el paso de los meses. Antes era atento, cariñoso, detallista, pero cuando las ecografías mostraron que uno de los bebés tenía rasgos más parecidos a mí, él dejó de sonreír. Empezó a evitar tocarme la barriga, a llegar más tarde, a no hablar del futuro. Yo trataba de no pensarlo. Me repetía que era estrés, que todo cambiaría cuando viera a los niños en brazos. Pero algo en su mirada se quebró cuando los gemelos nacieron. Lo vi unos minutos antes de que me durmiera por la anestesia. Su expresión tensa, sus labios apretados, sus ojos clavados en el bebé moreno que lloraba con fuerza. Yo desperté horas después creyendo que mis hijos estarían a ambos lados de mi cama, respirando juntos, como lo hicieron dentro de mí. Pero no estaban, solo había uno. Y desde ese día mi vida dejó de ser luz. Empecé a caminar con una mitad vacía que me acompañaría por años, hasta el día en que el destino decidió intervenir. Despertar después de la cesárea fue como nadar desde el fondo de un pozo oscuro. Mi cuerpo no me respondía, mis párpados pesaban como si cargaran años de cansancio, pero incluso antes de abrir los ojos por completo, algo dentro de mí sabía que el mundo no estaba bien. No era dolor físico, era otra cosa. Un presentimiento que me apretó el corazón sin permiso. Logré girar el rostro hacia la derecha, resbalando un poco sobre la almohada. El cuarto estaba silencioso, demasiado silencioso. La luz tenue del hospital dibujaba sombras suaves sobre la pared y el aire tenía ese olor frío de desinfectante que siempre me daba náuseas.
Busqué automáticamente los dos versos que deberían estar a mi lado. Solo había uno. El verso donde estaba mi bebé rubio, dormido plácidamente. El otro, el que habían colocado junto a él minutos después del parto, había desaparecido. O quizá yo no lo veía bien. Parpadeé varias veces, intentando enfocar, pero no. El espacio estaba vacío. Ese lugar, que horas atrás contenía a mi hijo moreno, estaba ahora desierto. Ni una manta, ni una etiqueta, nada. Sentí que algo dentro de mi pecho se rompía. Intenté sentarme, pero el dolor de la cesárea me atravesó como un rayo. Mis manos temblaban cuando busqué el botón para llamar a la enfermera. Apenas lo toqué, la puerta se abrió y Esteban entró, mi esposo, el hombre con el que había compartido todo hasta ese momento. ¿Dónde está el otro bebé?, pregunté con la voz enredada por el pánico. Esteban evitó mi mirada. Su reacción fue casi imperceptible, pero yo la vi, un gesto tenso en su mandíbula, una rigidez en los hombros. Caminó hacia el verso del niño rubio, como si esa pregunta no le perteneciera. «Seguro lo llevaron para revisiones», murmuró, tocando la manta del bebé como si fuera lo más importante del cuarto. «¿Por qué no me dijeron nada? ¿Por qué no está aquí? ¿Por qué no está con su hermano?» Esta vez sí me miró, pero sus ojos estaban vacíos de emoción. No había preocupación, no había sorpresa. Había algo que no supe descifrar, algo oscuro. «Descansa, Elena», respondió. «No te alteres, no es bueno para la recuperación». Quise gritarle, pero la puerta volvió a abrirse y una enfermera entró. Su mirada pasó del verso ocupado al espacio vacío, y su expresión se transformó en una mezcla de confusión y alarma. «Señora, usted tuvo gemelos, ¿verdad?». Mi estómago se revolvió. «Sí», respondí. «¿Dónde está mi otro hijo?». La enfermera tragó saliva. «No hay ningún registro de traslado, voy a revisar con pediatría». Y salió casi corriendo. El silencio que dejó atrás fue insoportable. Esteban se quedó de pie mirando la pared, con las manos hundidas en los bolsillos, como si quisiera esconder algo. Yo lo observaba sin pestañear, buscando respuestas en su rostro, encontrando solamente más preguntas. Minutos después, regresaron 2 enfermeras y un médico. Todo fue confuso, preguntas apresuradas, revisiones de papeles, miradas que se cruzaban sin saber qué decirme. Mientras yo preguntaba dónde estaba mi hijo, ellos buscaban explicaciones que no existían. «¿Qué, señora Elena?», dijo finalmente el médico. «No hay registro de traslado, de examen urgente ni de complicación. Según el sistema, su bebé moreno debía estar aquí». Sentí un vértigo brutal, como si el mundo girara bajo mis pies. «Entonces búsquenlo», dije con la voz quebrada. «Búsquenlo ya». Esteban dio un paso hacia la puerta. «Voy a llamar a mi padre», murmuró. «Él sabrá qué hacer». Y salió sin mirarme. No sé cuánto tiempo pasó después. Minutos, horas, tal vez días. Solo recuerdo a la policía entrando, haciendo preguntas, revisando cámaras. Cada palabra que decían sonaba lejana, como si yo estuviera detrás de un vidrio. Mi cuerpo estaba en la cama, pero mi alma estaba perdida, corriendo por los pasillos del hospital, buscando a un bebé que ya no estaba. Mi bebé, mi niño moreno, el que lloró primero, el que respiró más fuerte, el que desapareció mientras yo estaba inconsciente. Algo muy dentro de mí gritaba que aquello no era un error. No era una confusión del hospital, no era un descuido, era otra cosa. Algo que yo aún no era capaz de comprender, pero que cambiaría mi vida para siempre. Las horas que siguieron fueron un laberinto sin salida. Enfermeras corriendo por los pasillos, médicos revisando papeles, policías entrando y saliendo como sombras inquietas. Yo apenas podía moverme. La herida de la cesárea ardía como fuego vivo, pero nada dolía tanto como el vacío del verso que tenía a mi lado. Me repetía una y otra vez que debía mantener la calma, que alguien aparecería diciendo que todo era un malentendido, pero nadie lo hizo. Nadie tenía una respuesta. Nadie sabía dónde estaba mi hijo.
Esteban, en cambio, parecía cada vez más molesto, como si mi desesperación fuera una exageración. «Estás recién operada», dijo cruzado de brazos. «No puedes ponerte así. Desapareció un bebé, Esteban, mi bebé, nuestro hijo». Él se quedó callado. Una vez más evitó mirarme. Esa evasión se clavó en mí como un cuchillo. La policía revisó las cámaras del pasillo. Las enfermeras declararon. El médico volvió a revisar los registros. Nada. No había pista alguna de que mi hijo hubiera sido llevado oficialmente a ningún lugar. Señora Elena», me dijo un agente con tono serio, «revisamos las cámaras del pasillo. No hay ninguna enfermera saliendo con un bebé, tampoco familiares, tampoco médicos. Es como si el bebé nunca hubiera salido de esta habitación». No supe qué decir, ni cómo respirar. Sentí que me arrebataban el aire. Esa noche no dormí, no lloré, no hablé. Simplemente miré la pared frente a mí, sintiendo que una parte de mí se había apagado para siempre. Mientras yo atravesaba el inicio de un duelo que no sabía cómo sostener en otro punto de la ciudad, una vida completamente diferente comenzaba. Era de madrugada cuando Rosa, una mujer humilde de unos 50 y tantos años, con el cansancio marcado en el rostro, caminaba hacia su casa después de un turno doble limpiando oficinas. Sus zapatos estaban mojados por la llovizna y su abrigo viejo no la protegía del frío, pero ella seguía adelante como cualquier noche. Al doblar por una calle poco iluminada, escuchó un sonido leve, un gemido, un llanto ahogado. Se detuvo confundida, miró a su alrededor, y entonces lo vio. Un bebé recién nacido, envuelto en una manta azul fina, abandonado junto a unos contenedores de basura. Estaba temblando, su piel morena fría, sus manos diminutas apretadas en puños. Rosa se llevó las manos a la boca. «Oh, ay, Virgen Santísima, ¿quién te dejó aquí, mi amor?» Se arrodilló, levantó al pequeño con cuidado y lo colocó contra su pecho. El bebé dejó de llorar casi de inmediato, como si hubiera reconocido el calor humano que le faltaba. Rosa no lo dudó. No buscó a nadie, no gritó por ayuda. Lo abrazó, lo protegió y caminó hacia su casa con él pegado a su corazón. «No te voy a dejar solo», susurró entre lágrimas. «Aunque yo no tenga nada, te juro que no te suelto». Ese fue el inicio de la nueva vida de mi hijo, la vida que yo no pude darle. Mientras tanto, yo seguía encerrada en el hospital. La policía tomó declaraciones, revisó los accesos, cuestionó al personal. Esteban respondió todo con frialdad, como si aquello no lo tocara. Hubo un momento en que lo vi en un rincón del pasillo, hablando por teléfono. Su postura estaba rígida, tensa. Cuando me vio mirándolo, colgó de inmediato. «¿Con quién hablabas?», pregunté. «Asuntos de trabajo», respondió seco. Mi corazón sabía que era mentira. Sabía que él estaba ocultando algo. Pero yo estaba demasiado débil para enfrentarlo, demasiado rota para sostener otra batalla. Los días pasaron y finalmente me dieron el alta. Salí del hospital con los brazos llenos y vacíos al mismo tiempo. Tenía a Leo, mi bebé rubio, durmiendo en su manta blanca, pero faltaba él, mi niño moreno, el que nació primero, el que lloró con más fuerza, el que tenía mi piel, mis ojos, mi alma. Volvimos a casa, pero casa ya no era hogar, era una trampa de recuerdos. Cada rincón me recordaba que faltaba uno, cada silencio me recordaba que no escuchaba su llanto, cada madrugada me recordaba que yo debía tener 2 hijos, y solo tenía uno. Pasé meses así, buscando respuestas donde no las había, golpeando puertas, hablando con abogados, visitando la policía, pegando carteles como si fuera una causa perdida. Pero nunca dejé de sentir que mi hijo estaba vivo, en algún lugar, y lo que yo no sabía era que ese algún lugar estaba más cerca de lo que imaginaba, y que la verdad, aunque escondida, tenía fecha para salir a la luz. Los años que siguieron fueron un desierto que aprendí a recorrer sola. Crié a Leo, mi hijo rubio, con todo el amor que tenía,
pero una parte de mí seguía perdida, como si viviera siempre buscando algo que no sabía dónde estaba. Esteban se volvió más duro, más impaciente, más frío. Cada gesto mío que mostraba tristeza por el hijo desaparecido lo irritaba. «Tienes que seguir adelante», repetía con voz de piedra. «No puedes vivir aferrada a un fantasma». Yo nunca respondía, porque él no entendía, porque él no sentía lo que yo sentía, porque él no había perdido un pedazo de sí mismo. Pero con el tiempo, también Leo empezó a percibir la sombra que recorría la casa. Mientras tanto, en un pequeño barrio al otro lado de la ciudad, el niño que perdí, al que yo seguía llamando mi segundo latido, crecía en brazos de quien se había convertido en su verdadera salvación. Rosa. Ella lo llamó Noah. «No tenías nombre», me contaría años después, «así que te di uno que significa descanso, porque eso fue lo que sentí cuando te encontré, que por fin la vida me regalaba un motivo para descansar el corazón». Noah creció rodeado de amor humilde, pero sincero. Su casa era pequeña, con paredes gastadas y muebles viejos, pero estaba llena de calor. Creció oyendo risas, canciones de radio, ollas hirviendo con sopas caseras y el sonido del teclado viejo donde Rosa llevaba las cuentas de su trabajo. A los 3 años ya corría por los pasillos del edificio como si fuera su reino. A los 5 ya jugaba fútbol descalzo con los chicos del barrio. A los 8 ya mostraba un talento natural que nadie podía ignorar. Corría como si el viento lo guiara. «Ese niño va a llegar lejos», decía la gente. «Lo lleva en la sangre». Rosa solo sonreía, orgullosa, sin saber cuán literal era esa frase. Mientras Noah florecía, Leo crecía bajo el peso de una casa fría. No era un mal niño, era dulce, risueño, pero Esteban lo moldeaba con dureza. «Los hombres no lloran. No seas débil. Tienes que ser mejor que todos». A veces escuchaba a Leo sollozar de noche, escondido para que su padre no lo oyera. Yo iba a su habitación, lo abrazaba y le cantaba bajito, deseando que mis brazos pudieran protegerlo del mundo entero. Pero Esteban era un hombre que no sabía amar sin controlar, y a medida que Leo crecía, su rebeldía también. A los 10 años empezó a tener problemas en la escuela. A los 12 respondía con gritos. A los 13 ya evitaba a su padre por miedo. Y a los 14 se había convertido en una explosión contenida. Yo intentaba ser puente, pero me desmoronaba por dentro. Sentía que había fallado a mis 2 hijos, uno por no encontrarlo y el otro por no saber cómo salvarlo. Noah, en cambio, se convirtió en la luz de su barrio. A los 11, su talento en el fútbol llamó la atención de un entrenador local. A los 13, ya jugaba en un equipo juvenil. A los 14, revistas deportivas publicaron pequeñas notas sobre él, el chico milagro del barrio. A los 15, clubes grandes empezaron a observarlo. A los 16, ya lo llamaban la promesa del año. Y aunque nunca conoció la riqueza, nunca le faltó amor. Rosa era todo para él, y él era todo para ella. A veces, cuando se miraba al espejo, se preguntaba por qué era tan distinto físicamente a su madre adoptiva. Pero ella siempre le respondía lo mismo. «Hijo, las familias no se hacen con sangre, se hacen con elección». Eso bastaba. A mis ojos, Leo se hacía mayor demasiado rápido. A los 17 años era un joven rubio, alto, hermoso, pero con una tormenta interna que lo hacía explotar por cualquier cosa. Evitaba a su padre, desconfiaba de todos, y aunque me amaba, yo veía en su mirada una pregunta silenciosa, como si algo en su interior le dijera que faltaba otra mitad. No sabía que tenía un hermano. No sabía que había nacido con otro corazón latiendo junto al suyo. No sabía que parte de su alma vivía fuera de casa. Pero el destino estaba cansado de esperar. Y fue en ese mismo año, los 17, cuando la historia de mis hijos finalmente empezó a entrelazarse. No por mí, no por Esteban, no por el pasado, sino porque el mundo no puede separar para siempre lo que nació unido.
El año en que Leo cumplió 17 años fue, sin que yo lo supiera, el mismo año en que Noah empezó a aparecer en todos los periódicos locales. Su rostro moreno, su cabello oscuro y su sonrisa luminosa se volvieron conocidos en cada rincón de la ciudad. Yo veía esas noticias a veces mientras preparaba el desayuno, pero nunca pensé que ese joven pudiera ser mi hijo perdido. Aún así, cada vez que lo veía en televisión, sentía algo extraño, una punzada profunda, una sensación inexplicable, como si algo dentro de mí se despertara. Leo también empezó a notar a aquel jugador que todos llamaban el Huracán. Lo admiraba, lo veía jugar y decía, «Ese tipo tiene fuego en las piernas, corre como si no tuviera miedo a nada». Sonreía con una mezcla de respeto y envidia, y yo sentía ese presentimiento otra vez, esa incomodidad suave, como si el alma me estuviera hablando. Pero no entendía por qué. Un sábado por la tarde, Leo insistió en que lo acompañara a ver un partido local. Él no era fanático del fútbol, pero quería salir de casa, alejarse de la tensión con Esteban. Acepté de inmediato, feliz por cualquier oportunidad de estar cerca de mi hijo. Cuando llegamos al pequeño estadio, el ambiente vibraba. Familias, jóvenes, niños corriendo con camisetas, vendedores ambulantes, música alta. Me senté en las gradas mientras Leo se perdió entre la multitud de su edad. Yo solo quería distraer mi mente. Pero entonces lo vi. Apareció corriendo al campo, con el número 10 en la espalda. Moreno, atlético, con los ojos brillantes incluso desde lejos. Supe sin saber, sentí sin lógica. Mi corazón dio un salto tan brusco que tuve que apoyarme en la baranda. Era Noah, el chico del que todos hablaban. Cuando se detuvo un instante para saludar a un niño en silla de ruedas antes de comenzar el partido, algo dentro de mí se quebró. Esa mirada, esa manera de sonreír, ese gesto humilde. Era una réplica exacta del bebé que yo había perdido, el que lloró primero, el que respiró con más fuerza, el que yo sentí arrancado de mi alma. Mis ojos se llenaron de lágrimas sin aviso. Yo no podía explicarlo, pero lo supe. Era él, mi hijo, mi Noah, mi niño moreno. Mientras intentaba controlar mi respiración, Leo regresó con refrescos. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó notando mis ojos rojos. No pude decirle la verdad. ¿Cómo decirle que estaba viendo a su hermano, a su gemelo, a su otra mitad? Así que simplemente dije, «Me emocioné, ese chico es muy talentoso». Leo se rió. «Sí, me cae bien. Tiene algo, no sé, como si lo conociera». Mis manos temblaron. Los gemelos habían sentido la conexión, sin ser conscientes, sin saber por qué. El partido fue espectacular. Noah voló sobre la cancha, esquivó jugadores como sombras y marcó un gol que hizo temblar el estadio. La gente gritó su nombre. Leo también gritó. Yo lloré en silencio. Noah levantó las manos hacia el cielo después del gol. No sabía que alguien, entre cientos de personas, miraba ese gesto como si fuera un mensaje. Al final del encuentro, los jugadores subieron brevemente a la grada para saludar a los aficionados. Noah se acercó justo a donde yo estaba sentada. Nuestro encuentro fue apenas un segundo, pero eterno en mi interior. Él me miró, yo lo miré y el mundo se detuvo. Sus ojos, tan parecidos a los míos, se iluminaron con un destello de reconocimiento incomprensible. «Gracias por venir», me dijo con una sonrisa cálida. Yo no pude responder. Sentí que mis rodillas iban a fallar. Leo, de pie a mi lado, lo saludó con un movimiento tímido de la cabeza. Noah le devolvió el gesto, y por una fracción de segundo, los dos se quedaron mirándose, como si algo los uniera, como si algo los llamara, como si ese segundo fuese un eco de la vida que habían compartido antes de nacer. Pero ninguno entendía por qué. Esa noche no dormí. Noah había llenado mi mente, mi pecho, mi alma. No era imaginación, no era deseo, era él. Lo sabía por la manera en que mi corazón quiso salir de mi cuerpo.
Lo sabía porque lo había sentido en mi vientre antes. Lo sabía porque una madre reconoce a su hijo incluso después de perderlo. Pero también sabía que descubrir la verdad sería como abrir una herida que nunca cicatrizó. Aún así, algo dentro de mí susurraba: el destino ya los juntó una vez y lo hará de nuevo, pero esta vez nadie podrá separarlos. Durante días, el rostro de Noah no salió de mi mente. No podía olvidar sus ojos, tan parecidos a los míos, ni ese instinto que me gritaba que era mi hijo. Pero había algo más que no dejaba de perseguirme: la manera en que Esteban reaccionó cuando le mencioné que quería volver a ver un partido. ¿Para qué?, dijo con irritación. Ese chico no es nadie. Nadie. Esa palabra me atravesó como un cuchillo, porque yo sentí lo contrario. Noah era alguien para mí, incluso sin tener pruebas. Esa misma noche, después de discutir, Esteban salió de casa furioso. Leo estaba sentado en las escaleras, escuchando todo. «Mamá», dijo en voz baja, «yo también siento algo raro». Lo miré sorprendida. «¿Cómo raro?». Leo respiró hondo. «No sé, ese chico, Noah. Cuando lo vi, sentí algo en el pecho. No lo conozco, pero no sé. Sentí como si ya lo hubiera visto antes. Sentí que mi alma se encendía. Mis dos hijos habían sentido la conexión. Ese fue el día en que tomé una decisión. Iba a buscar la verdad, con o sin Esteban. Comencé por el hospital donde había dado a luz. Pedí acceso a mis antiguos registros. Hablé con administradores, con enfermeras jubiladas, con guardias que estaban de turno aquella noche. La mayoría no recordaba nada, pero una enfermera mayor, Clara, me pidió que la acompañara al cuarto de descanso. «Señora, yo no debía decir esto, pero aquella noche su esposo salió del cuarto cuando todos estábamos ocupados con una emergencia. Regresó minutos después, pero algo en su actitud no me gustó. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que me dolían las costillas». «Está diciendo que Esteban...». Ella cerró los ojos, como si reviviera algo incómodo. Yo no vi un bebé en sus brazos, pero algo escondía, y cuando volví a buscar al bebé moreno en el registro, ya no estaba. Sentí que me desmoronaba. No era una sospecha, no era mi mente jugando conmigo. Era real. Esteban había hecho algo. Salí del hospital sin aire. Leo me seguía con pasos rápidos. «¿Qué pasó, mamá?». Lo miré temblando. «Creo que tu hermano nunca desapareció solo. Decidí hablar con Esteban esa noche, pero él no llegó a casa. No contestó mensajes, no llamó». Leo estaba inquieto, caminando de un lado a otro. «Mamá, si ese Noah, si es quien creo que es, debemos encontrarlo». Por primera vez en años, mi hijo y yo hablábamos sin miedo, sin paredes entre nosotros. El destino, sin embargo, llegó antes de que yo pudiera planear nada. 3 días después, Noah fue invitado a un evento juvenil deportivo. Leo quería asistir, y yo no supe decir que no. Sentía que debía estar ahí. Cuando llegamos, había cámaras, periodistas, entrenadores. Noah estaba en el escenario, hablando con humildad, agradeciendo a su barrio, a su entrenador y a su madre. «Mi mamá Rosa», dijo, «es la razón por la que estoy vivo. Ella me encontró cuando nadie más me quería». Mis rodillas casi fallaron. Leo me tomó del brazo. «Mamá, ¿lo escuchaste?». No pude responder. Mis lágrimas hablaban por mí. En ese momento, Rosa apareció en el escenario. Una mujer de rostro suave, manos gastadas, ojos llenos de amor. Noah la abrazó con fuerza. Y la multitud aplaudió. Lo vi claro, lo sentí claro. Él era mi hijo, y ella lo había salvado. Después del evento, Leo insistió: «Tenemos que hablar con él, mamá». No sabía si era correcto, no sabía si tenía derecho, pero mis pies se movieron solos. Caminé hacia la zona donde los jugadores se reunían con los fans. Noah nos vio acercarnos y sonrió. «Hola», dijo, «nos vimos en el estadio, ¿verdad?». Asentí temblando. «Sí, yo quería decirte que hiciste un gran trabajo hoy».
Leo se cruzó de brazos, incómodo pero cautivado. Noah lo miró con una sonrisa amplia. «Tú estabas en las gradas el otro día, ¿no?», dijo. «Te reconocí». «Sí, soy Leo», respondió él. Y entonces pasó. Los dos se quedaron mirándose, 1 segundo, 2, 3. Y algo en el aire cambió. Se reconocieron, sin saber por qué, sin palabras. Noah frunció el ceño. «Es extraño», dijo. «Siento como si te conociera de antes», completó Leo. Yo me llevé una mano a la boca, el alma me ardía. En ese momento una voz suave apareció detrás. «¿Te pasa algo, hijo?». Era Rosa, la mujer que había salvado a Noah, la mujer que había sido su madre cuando yo no estuve. La miré, ella me miró, y las dos lo supimos, sin una sola palabra. No sé quién dio el primer paso, no sé quién lloró primero, no sé cuánto tiempo estuvimos las tres mirándonos, respirando la misma verdad. Pero cuando Rosa abrió los brazos, yo caí en ellos. «Lo encontraste», me susurró. «Siempre fue tuyo, pero gracias por dejarme ser su madre también». Y en ese abrazo supe que el destino nunca se equivoca. Nunca olvidaré el momento en que mis dos hijos caminaron hacia mí juntos. Noah, con esa fuerza tranquila que siempre llevó dentro. Leo, con esa sensibilidad que escondía bajo su rebeldía. Dos jóvenes tan distintos, pero unidos por un lazo que ningún ser humano pudo romper, ni siquiera el hombre que intentó separarlos. Cuando los abracé, uno a cada lado, sentí que todo el dolor acumulado durante 17 años finalmente encontraba un lugar para descansar. No hubo explicación racional, ni discursos, ni preguntas de inmediato. Solo un silencio lleno de verdad. Un silencio que solo una madre entiende. Rosa se acercó y puso su mano sobre mi hombro. «Lo crié con todo mi corazón», dijo con voz trémula, «pero siempre supe que un día él necesitaría conocerte». La miré con lágrimas que no quise contener. «Gracias», susurré. «Gracias por salvarlo cuando yo no pude». Ella sonrió, con la serenidad de quien cumple una misión divina. «Ahora somos dos madres, para un mismo hijo». Los chicos se miraron, se abrazaron como si lo hubieran hecho desde la cuna, y supe que desde ese día el vacío que me acompañó durante años finalmente se había cerrado. La verdad, aunque difícil, nos unió, y mi familia, mi verdadera familia, por fin estaba completa.